Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshai mitzvotav v'tzivanu, al mizbah divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el estudio de tus enseñanzas, de tus instrucciones. Bendito eres tú, eterno, por darnos la oportunidad de seguir elevando nuestra alma en el conocimiento, el entendimiento de tu palabra. Tú eres grande, tú eres poderoso. La inteligencia viene del cielo, no depende de nosotros. Por eso te damos toda rabá y que en este momento podamos darnos a entender y nuestros cabrín puedan comprender las enseñanzas para el bien de nuestra alma. Bendito seas tú, eterno, por tu luz, que nos acude nuestro Rey Yeshua. Amén, amén, amén. Muy bien, cabrín y carín, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Estamos un poco, bueno, sí, estamos bien. Bueno, anteriormente estábamos estudiando el Sefer de Marcos 16, voy a correr un poquito para allá. Ahí. Estábamos en Marcos 16, y decía que no es difícil entenderlo en la perspectiva hebrea, porque lo que está diciendo, lo que dijo Yohanan, o sea, estábamos hablando de Marcos 16, pero estábamos concatenándolo con Yohanan, o sea, con el libro de Juan, cuando dice que Hashem no envió al Mesías para condenar al mundo, o a su hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Entonces estábamos hablando que condenación era respuesta a un delito, ¿sí? Entonces Mashiach no vino al mundo para condenarlos en los delitos y pecados que estaban cometiendo, sino que él viene para enseñarles a vivir en la Torá y de esa manera evitar cabalmente el efecto de la causa, que es la transgresión, ¿sí? Porque cada mandamiento, les decía, tiene su bendición y cada mandamiento tiene también su contra. Ejemplo, les decía la vez pasada, si uno cometía, digamos, en el tiempo de nuestro Rebbe Yeshua, cometía un delito, habían varios tipos de sentencias, de condenación. Por ejemplo, habían unos pecados que merecían la pena de azotes, la pena de malkut, así se llama en hebreo. Otros que tal vez el destierro, la pena de jaret, ¿sí? Otros tal vez lapidación, muerte por lapidación, muerte por asfixia, muerte por fuego. O sea, había 4 tipos de muertes, que era la lapidación, la asfixia, el fuego y, bueno, ese no me recuerdo el otro. La asfixia, el fuego, la lapidación. Eran 4, pero ahorita no, se me fue digamos, el cuarto. Entonces, si alguien cometía determinado delito o pecado, el tribunal, o sea, el Sanedrín, el Beidín lo condenaba por esos pecados. En el caso de nuestro Rebbe fue condenado también por el Sanedrín, fue juzgado y condenado a la pena de muerte, ¿sí? En ese tiempo Roma tenía como una forma de muerte la crucifixión. Entonces, la condenación es la respuesta a un delito, a una falta o a un pecado que nosotros hayamos cometido. Entonces, Hashem no envió a nuestro Mashiach al mundo para venir a decretar ninguna condenación sobre ellos por sus pecados, porque recuérdese usted también, Javerín, que nadie puede condenar sino solamente un tribunal. Solo eso puede condenar. Por ejemplo, en el caso de nuestra Torá, quien condena es el Beidín. No tenemos un Beidín terrenal, en este caso hablando espiritualmente, pero sí existe un Beidín celestial, o sea, un tribunal de justicia celestial. En Israel, pues, habrán sus tribunales para juzgar a los ciudadanos, como aquí en Guatemala, pero condenación significa el resultado y la respuesta a un delito o a alguna falta, ¿sí? Entonces, nuestro Rebbe no vino a condenar al mundo, no vino a juzgarlos, sino que vino a enseñarles
A salvar quiere decir, vino a enseñarles cómo debían de vivir en la Torá, cómo vivir en los mandamientos, para que ellos tuvieran la bendición. Eso es salvar. ¿Para salvarlos de qué? De una condenación por el efecto de una causa, por el efecto de una transgresión. Sin embargo, Él vino a salvar, quiere decir, porque nos vino a enseñar los mandamientos, para que viviéramos en los mandamientos. Y por medio de los mandamientos, a los obedecerlos, nosotros cabalmente tendríamos la recompensa. El Beit Din celestial nos juzga también, y desde el cielo se decreta la recompensa para todo lo que hagamos, ¿sí? O sea, y también en el cielo se decreta el castigo si nosotros transgredimos. Recuérdese usted que había una anécdota que instituyó un rabino caminando en una vereda, en un camino, cuando de repente vio que un Haber estaba matando a su hermano y mató a su hermano. Entonces le dijo el rabino al agresor, le dijo, yo no te puedo acusar con el Beit Din, o sea, el Tribunal de Justicia de Jerusalén, le dijo, por cuanto no tengo dos testigos que van a pedir el tribunal, porque no se podía juzgar si no había 2 o 3 testigos. Pero el cielo tomará en cuenta tu actitud. Él había caminado más o menos, dice, unos 15 metros, o 10, 15, o 20 metros, no importa la cantidad de metros, pero dice que salió una víbora, lo mordió y se murió. Entonces, ahí fue un decreto del Beit Din celestial, del Tribunal de Justicia. Entonces, la condenación es, si nosotros transgredimos mandamientos, vamos a tener el resultado, la condena de parte del Tribunal Celestial por el pecado que estamos cometiendo aquí en la tierra. Si hacemos los mandamientos, también el tribunal decreta, digamos, que seamos bendecidos, esa es la salvación. Entonces nuestro Rebbe no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él en el sentido que al que crea en él, crea en sus enseñanzas, crea lo que él vino a enseñar, que es vivir en los mandamientos, lógicamente el mundo se va a salvar. ¿De qué se va a salvar? De que el Tribunal de Justicia Celestial emita un decreto condenatorio en contra de esa persona. Esto es realmente lo que habla nuestra Torá. No está hablando aquí Mishne Mashiach, no está hablando en el sentido de que si una persona peca se irá al infierno y el otro se va a ir al cielo. No. Esto no tiene nada que ver eso. La Biblia no dice nada de eso. O sea, Mishne Mashiach no dice nada de eso. Ese es un invento de una interpretación antojadiza, de una pseudo interpretación cabalmente de la palabra. Claro, ir al cielo, también nosotros no vamos a ir al cielo, pero cuando lleguemos al cielo, también allá vamos a ser juzgados, y vamos a ser juzgados de acuerdo a los méritos que tengamos, como le dijo Daniel al rey cuando utilizó los utensilios del templo y apareció unas palabras en la pared que decía Menemé de Kelus Parsin. Entonces Daniel le dijo, ha sido pensado y has hallado falto. O sea, igual nosotros allá vamos a ser pesados, van a pesar nuestra desobediencia, y en base a eso, pues vamos a recibir nuestra recompensa, vamos a recibir nuestro decreto condenatorio. Pero condenatorio no es en el sentido de que te voy a mandar al infierno, sino condenatorio significa que el Beit Din, o sea, el Tribunal de Justicia Celestial, le determinará nuestro tiempo en Gilgul, le determinará el lugar donde vamos a ir a ser enseñados en que fallamos. En fin, eso es otro tema. Entonces, Hashem no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, así dice nuestra Torah, ¿sí? Sino que para que el mundo sea salvo de sus transgresiones. A eso vino nuestro Rebbe Yeshua, a enseñarle al mundo cómo vivir los mandamientos, para que no siga transgrediendo los mandamientos y de esa manera obtener la recompensa del cielo. Las riquezas, por eso él mismo dijo, no acumulen tesoros en la tierra, sino que acumulen tesoros en los cielos. ¿Y cómo se acumulan tesoros en los cielos? A través de nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces el mundo es salvo de una condena, ¿sí? Entonces hemos venido estudiando, Javerín, ese tema de la salvación.
Y hemos aprendido que la salvación no es entonces como lo piensan los religiosos, ¿sí? Del cielo, que te vas al cielo, que si crees en él estás al cielo, que si no crees estás al infierno. Sí, también tiene relación, pero creer en él es guardar sus enseñanzas, guardar los mandamientos, ¿sí? Infierno tampoco es un lugar, así que como también los religiosos lo ponen. En una película, me recuerdo yo, que vi una película hace años, donde ponían los religiosos que había fuego y la gente quemándose, que le salían gusanos por la boca, gusanos por los oídos, que esa es una película que yo vi hace años, más de 25 años, que vi esa película. Y entonces, no es así, cabalmente los religiosos lo que hacen es dramatizar mucho de una manera muy grotesca las cosas para que la gente tenga miedo y se conviertan a cierta o determinada religión. Eso no es así, eso no es nada que ver, ¿sí? Entonces, porque Hashem lo que quiere es que nosotros seamos salvos y infierno es sufrimiento. Un infierno es sufrimiento, o sea, cuando una persona tiene un familiar enfermo ahí, peor ahora con el COVID, entonces esa persona está pasando un infierno, o sea, un infierno quiere decir está sufriendo. Eso lo dicen en términos en léxico popular, o sea, cuando dice que estoy pasando un infierno, quiere decir estoy sufriendo. Sí, eso es cabalmente lo que es la Torah oral. El infierno es el sufrimiento, no es un lugar especial. Ahora cuando dice el gusano no muere y todo eso, ella está hablando de una figura, está hablando de un drash, no es algo literal. ¿Por qué? Porque después de este mundo todo es metafísico, no hay nada físico, allá no hay gusanos, no hay físico, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo bajo la perspectiva espiritual a qué se refiere el gusano, a qué se refiere el fuego, todo eso, que también en la Yeshua yo se los he enseñado para entenderlo. Entonces, salvar, lo habíamos explicado anteriormente, salvar es pasar por alto. Eso significa, en términos religiosos, salvar, pasar por alto. Cuando, digamos, yo estudié, decían salvar es pasar por alto. Pero también al principio estudiábamos que también salvar quiere decir salvarte de un peligro, salvarte de una situación difícil, o sea, evitar pasar por todo eso, ¿sí? Entonces, la salvación tiene diferentes formas de interpretar lo que es la salvación. Por ejemplo, cuando David, nuestro rey, decía, Hashem es mi luz y mi salvación, era porque él estaba pasando un momento difícil, estaba pasando una situación difícil, estaba en un momento pasando una situación de guerra. O sea, David estaba pasando por una situación de guerra. En ese momento él decía, Hashem es mi luz y mi salvación, o sea, Hashem me va a salvar, Hashem va a pasar por todo esto. Eso quiso decir en ese momento, no que David se iba a ir al cielo. No, estaba hablando que Hashem era su luz y su salvación porque iba a liberar de mano de sus enemigos. Por lo tanto, entonces, salvación es que Él nos libra de algún peligro, de alguna situación difícil, sin hablar o hablar pues de salvación, de ir al cielo. También podemos afirmar, sí, que también se puede, pero ir al cielo significa ¿qué? A pasar un juicio en el Beit Din celestial para determinar nuestra recompensa, nuestro castigo. De hecho, todos vamos a ser juzgados, todos vamos a pasar, no hay nadie que se libre. Pero alguien puede decir, pero si el justo también va a ser juzgado, sí, pero va a ser juzgado no para decretar una condena hacia él, sino tiene que ser juzgado para recibir su herencia, a cuánto le corresponde, a ver cuáles son los méritos que él hizo para obtener su recompensa. O sea, todos somos juzgados, pero lógicamente unos van a su morada celestial y otros van a Gilbul, o dependiendo que le decrete el Beit Din celestial. También podemos decir que Él nos habla del sufrimiento, pero en este caso el sufrimiento es causa y efecto. O sea, Él nos habla del sufrimiento, pero es causa y efecto. De hecho, Javerín y Karim, lo que tenemos que comprender aquí, algo muy importante es de que Hashem nos salva del sufrimiento, pero no nos salva cuando ya estemos en el sufrimiento, ¿sí?
Entonces alguien podría decir, bueno, entonces si no me salva el sufrimiento, entonces ¿de qué me va a salvar? Te va a salvar que no sufras, porque lo que Hashem quiere es que no suframos, ¿sí? Como por ejemplo, les decía yo anteriormente, los milagros a veces, dicen las personas que ven la mano del Eterno cuando ven un milagro en ellos, si están enfermos, es un milagro porque Hashem los sanó. Si está en una situación difícil, que es un milagro que Hashem nos haya librado. Pero realmente el milagro es que lo vemos nosotros todos los días, cuando nos levantamos y al momento de levantarnos, nosotros respiramos, nos levantamos con buena salud, nos levantamos con paz, nos levantamos con gozo. Ese es un milagro, como está escrito. Nuevas son tus misericordias cada mañana miramos tus misericordias. Pero a veces las personas a veces se confunden porque creen que para ver la mano del Eterno necesita estar uno enfermo, necesita pasar un accidente o algo así. No, eso no es correcto. Entonces, ¿de qué nos libra Él? Del sufrimiento. Pero no en otras palabras, Él nos libra del sufrimiento, significa Él nos libra para que no pasemos por el sufrimiento. No que cuando usted está en el sufrimiento, pues Él lo va a salvar. Te voy a explicar ahorita. Todo en este mundo es causa y efecto. Todo lo que sembremos, cosechamos. Todo lo que hagamos es lo que la respuesta a nuestras actitudes es lo que nos va a venir a afectar. Ejemplo, si una persona no obedece y sigue comiendo cerdo, entonces lógicamente a él le va a venir sufrimiento. Quizás, imagínense, el Shalom, el Eterno lo libre a él, no a mí, de que se le vea el gusanito a la cabeza y se quede loco. En ese momento está pasando un sufrimiento. Entonces él va a decir, es que Hashem, líbrame de este sufrimiento. Pero ese sufrimiento él se lo buscó por desobedecer el mandamiento. ¿Sí? Entonces ese sufrimiento Hashem lo permite para que comprenda, para que entienda, porque todo el sufrimiento en la vida es para que comprendamos la voluntad de Hashem. Si yo, por ejemplo, me enfermo de la boca, tengo que entender que Hashem quizás me está purificando la boca por alguna razón, que tenemos que entender el motivo, el porqué. O quizás Hashem lo esté purificando a uno porque le va a dar mayor sabiduría, qué sé yo, Hashem lo conoce, como en el caso de Jeremías. Jeremías, no sé si fue Jeremías, o Isaías creo que fue, que el ángel de Hashem le pasó un carbón encendido en la boca. Lógicamente no fue literal, eso no fue literal, eso es un trash. Pero a veces Hashem nos purifica. Entonces, cuando una persona está en sufrimiento es porque ha transgredido mandamientos. El sufrimiento no viene así nada más, sino que es causa y efecto. Todo es el efecto de una causa. La causa es transgredir mandamientos y el efecto del sufrimiento. Entonces nosotros purificamos por medio del sufrimiento. O sea, ¿es bueno el sufrimiento entonces? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque está purificando a las personas de algún pecado cometido. Eso es bueno, ¿sí? Entonces, el infierno es sufrimiento, pero es el efecto de una causa. Entonces, el Eterno ya dejó establecer sus leyes, ya dejó establecer las bases para que el hombre encuentre su camino. ¿Sí? ¿Cuál es ese camino de evitar el sufrimiento? Nuestra sagrada y nuestra bendita Torah. ¿Sí? Es la Torah que Hashem le entregó a Moshe en el monte Sinaí para que las personas encuentren su camino. ¿Sí? Ese camino, ¿sí? Nos lleva al cielo. El camino que nos lleva al cielo, o sea, pues quiere decir que hagamos los méritos para que el Bindín celestial nos dé la recompensa, es nuestra Torah, es el camino. Ahí está establecido en nuestra Torah todos los lineamientos para obtener lo mejor en los mundos superiores, o sea, en los cielos. Sí, pero como nosotros fuimos gentiles, no somos, ¿ok? Porque eso está en Efesios 2:11, si usted lo quiere revisar. Dice, antes no conocíamos la Torah, por lo tanto vivíamos en delitos y pecados. Pero cuando vino nuestro Rebbe, o sea, Yeshua, nos vino a enseñar la Torah, entonces nosotros encontramos la salvación.
salvación de los delitos y pecados, ¿sí? Salvación de la ignorancia. Por eso Él vino a salvarme del infierno, o sea, del sufrimiento. O sea, que Él me salva del sufrimiento, no cuando ya esté en el sufrimiento, sino que Él me vino a enseñar para evitar el sufrimiento. Sí, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces Él nos trajo las enseñanzas para que seamos salvos del sufrimiento, porque por medio de sus enseñanzas Él nos condujo por el camino del entendimiento, del conocimiento, el camino de la sabiduría, de la Torá, para no seguir pecando, para no seguir transgrediendo. Por ejemplo, si una persona, eso es algo muy difícil, de verdad que a veces es fácil de explicar, pero a veces cuesta entenderlo por la tradición de más de 2000 años y hay un formato en nuestra mente. Pero cuando uno le dice a la gente que hay que guardar los mandamientos, ellos dicen que sí, pero no creen en la Torá, no creen en la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés, ya bueno, el de ellos va, no el de nosotros, porque Yeshua nos viene a enseñar a vivir en los mandamientos, que cambian las personas, piensan que su Salvador nos vino a liberar de la ley de Moisés. No, es totalmente incoherente eso, ¿sí? Entonces Él nos vino a dar para que dejemos de estar pecando, para que entendamos cuáles son los mandamientos. Por ejemplo, Él nos dice que no comamos algunas comidas prohibidas, pero Él nos lo dice para que evitemos el sufrimiento, o sea, seamos como Él dijo, y los malos serán trasladados al infierno, o sea, al sufrimiento. Entonces Él cabalmente nos vino a salvar del sufrimiento, nos vino a salvar de seguir pecando, nos vino a salvar para que encontráramos ese camino de redención. Ahora bien, si la Torah es el camino que nos lleva a los Semaim, al cielo, lógicamente, cuando obedecemos mandamientos vamos al cielo para ser juzgados y ahí vamos a recibir la recompensa. Entonces, si la Torah es el camino, y no Él dijo, pues yo soy el camino, entonces vamos, ¿en qué vamos a quedar? Ese era el camino de la Torah, ¿sí? No es difícil de comprender, no es difícil de comprender, porque si la Torah es el camino y Él con sus enseñanzas nos vino a mostrar el camino, quiere decir que nos vino a enseñar a vivir en Torah. Yo soy el camino significa, yo soy el que les vengo a enseñar a ustedes la Torah, porque la Torah es el camino. Si yo les enseño la Torah, yo soy el camino, como quien dice, hay 2 o 3 predicadores, un ejemplo, ¿no? 3 enseñan mentira y uno enseña la verdad. Entonces dice, no, yo es como si yo tengo la verdad, yo les enseño la Torah, que es la verdad. Porque Él dijo, mi palabra es la verdad. La palabra es de Hashem, es la verdad. Sí, o sea, él tiene la verdad, por eso Él tiene la vida y es el camino de transitar por el camino de la Torah, el camino de los mandamientos. Sí, Baruch Hashem. El vivir en los mandamientos, entonces, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Rebbe, ¿sí? Y estar trabajando para la recompensa en los cielos, en el Olam Haba, es decir, en el mundo futuro. Eso es lo que nos viene a enseñar. Entonces la salvación va a depender de la forma de vida de cada persona. Eso va a depender de la salvación, de la forma de vida de cada persona. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y las personas que no tienen Torah? ¿Será que las personas que no tienen Torah son salvas o son condenadas? Bien, si entendemos qué es la salvación, si entendemos qué es el infierno. ¿Qué es el infierno? Sufrimiento. Si el sufrimiento en esta vida, aquí la persona puede estar en un sufrimiento, allá arriba también, en cualquier lado donde haya un sufrimiento es infierno, ¿sí? En cualquier lado. Salvación es evitar el sufrimiento, que no sufra yo, que entonces en otras palabras, digamos, la persona que vive en los mandamientos de Hashem se salva del sufrimiento. Ejemplo, alguien podría decir, pero mire, yo llevo una vida feliz, por ejemplo, en los casos de los abuelitos de antes, eran muy bien portados, ellos nunca tuvieron Torah, nunca alguien les enseñó la Torah, al contrario, solamente les enseñaron los pensamientos de un señor que hablan de él allá, que no es Yeshua. Pero los abuelitos fueron salvos también. Pasaron infieles también, fueron salvos también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay familias que no tienen Torah, hay familias que no les ha llegado la Torah,
pero no comen cerdo, ellos son salvos. ¿Salvos de qué? De las consecuencias del cerdo. Hay familias que se portan bien, son salvos, que son salvos del efecto de esa causa, pero como ellos guardan los mandamientos sin saberlos, también están evitando el infierno. No sé si me estoy dando a entender, pero este tema lo voy a seguir. Mejor voy a explicar otro poquito más. Una persona que no tiene Torah, que no tiene mandamientos, olvidémonos de religiones, ¿sí? Solo forma de vida, porque la Torah es para aprender a vivir. Una persona que no tiene Torah, de alguna manera guarda mandamientos, ¿sí? Hay hijos que son buenos con sus padres, ellos andan cuidando, les andan dando para sus alimentos, les andan dando para todo eso. Entonces, esa forma de hijos, él tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Larga vida. O sea, también tiene el efecto de la causa. No conocen Torah, pero con su actitud están ellos atrayendo la bendición de la recompensa que habla nuestra Torah. Alguien podría decir, entonces, Rabino, ¿para qué vamos a estudiar Torah? ¿Tú para qué vamos a estudiar Torah? Es que la Torah nos marca a nosotros los principios fundamentales para evitar el sufrimiento de ellos. Muchos aprenden con el sufrimiento de la vida, también otros con el estudio de la Torah. Hay personas que, por ejemplo, este es un ejemplo muy exagerado, muy exagerado. La Torah me dice a mí no robar. Ok, me está evitando el sufrimiento de ir a la cárcel, me está evitando el sufrimiento que tal vez en un momento dado me maten, me está evitando el sufrimiento o me hieran. En cambio, entonces vengo yo y digo, no tengo que robar porque la Torah dice que no hay que robar. Pero hay gente que no entiende, entonces viene y roba, y lo toma la policía, lo meten preso o lo hieren inclusive, pasa al hospital sufriendo, está en un infierno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pero él va a aprender con el sufrimiento. Pasó por el infierno para entender. En cambio, nosotros hacemos la Torah, entonces tenemos que entender con la Torah. Lo que dice Hashem no hagas, no lo hagamos. Lo que dice Hashem, eso sí puedes hacer, hagámoslo. Celebrar las fiestas es un mandamiento de Hashem, hazlo, porque es para bien tuyo, para tus bendiciones, es para que estuviéramos mucho mejor nosotros si fuéramos más cautelosos, fuéramos más dedicados, más diligentes en los mandamientos que tienen que ver con Hashem. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Entonces, hay gente que no tiene Torah, pero la Torah es la vida, le enseña a guardar los mandamientos, ¿sí? Una persona que quizá anda adulterando, lo encontró ahí el esposo, quizá por ahí, ¿verdad? Y lo dejó hasta paralítico. Es el infierno que está pasando, cabalmente lo hubiera evitado si estudia Torah y si obedece el mandamiento de no adulterar. Entonces es fácil comprender lo que es la salvación, ¿sí? Y aquí hablé un poco de lo que es el infierno. Así que Jabrín y Karim, por lo tanto, el amor al mundo, ¿sí? Es que Hashem envió a su hijo, a Moshiach, para que todos, al oír las enseñanzas de él, entonces todos aprendieran a vivir en mandamientos, pero como la religión nos le han tergiversado sus enseñanzas, entonces ya no pueden ellos encontrar ese objetivo de la enseñanza que es vivir en los mandamientos. Entonces, para que el mundo sea salvo por él, quiere decir que el mundo sea salvo por sus enseñanzas. Porque esa enseñanza que él vino a abolir la ley, que él vino a abolir la ley de Moshe, que él vino a abolir la Torá, es una enseñanza maquiavélica, o sea, es una enseñanza malvada, porque le enseña a la gente a no vivir de acuerdo a lo de Hashem, y cabalmente lo que hace esa enseñanza es cabalmente estar colocando a la gente en un infierno, porque como no saben, comen cerditos, se enferman por la toxina del cerdo, etcétera, etcétera. En fin, como no saben, comen muchos mariscos como dicen, la cucaracha del mar y se enferman de ácido úrico, etcétera, etcétera. Entonces, alguien me puede decir, sí, pero no solo eso del que da ácido úrico, también lo da el tomate, pero sí, pero Hashem lo que quiere al final es cuidarnos, protegernos, que estemos bien, ¿sí? Y que trabajemos cabalmente en la vida espiritual, ¿sí? Y la vida espiritual se trabaja en nuestra Torah. Entonces, lo que realmente esas enseñanzas que Hashem vino, que Yahshua vino a quitar la ley, para mis Javerín y Judín que todavía también no han comprendido este principio, eso no es cierto. Esa es la Shohara que le han hecho a nuestro reo. Bueno, no a nuestro reo,
La verdad es una razón hará porque él vino a afirmar la ley, a que vivamos en buena conducta en la Torah. Sí, eso que vino a quitar la Torah es una aberración de enseñanza y le están haciendo la lachón a él, eso no es cierto, porque él nos vino a enseñar a vivir en los mandamientos. ¿Sí? Pero entonces hay personas que son ajenas a este estudio de Torah que enseñan lo contrario. ¿Sí? Así que hay mucho que enseñar sobre esto. Iba a enseñar Marcos 10:27, pero será para el próximo Yom por el tiempo. Shalom Alejem, Gabriel Yekarim, Shalom Alejem, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagra con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento del estudio, en este caso, el día de hoy, del tema de la salvación. Amén.